Insólito. Pastor no puede demostrar con la Biblia lo que él cree. El pastor Gutiérrez no puede demostrar lo que cree, dice Santiago Alarcón de Rincón Apologético, que le dejaré el link en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Dele like como yo. Vamos a ver esto, señores. Dale play. Durante un tiempo usted enseñó que Jesucristo tenía pecado. Que en su carne había pecado, que... Usted se retractó, es cierto, se retractó. Ahora mi Espérate. El pastor Gutiérrez dijo eso una vez, que Jesús tenía pecado. Tiempo usted enseñó que Jesucristo tenía pecado. ¿Qué? Que en su carne había pecado, que usted se retractó, es cierto, se retractó. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo al Eduardo Gutiérrez de ese momento le hubiera preguntado y hubiera confiado en él acerca de su interpretación personal de las Escrituras? Pero así que vamos a comenzar. No, esto parece que es un extracto de lo que sucedió. Piensen esto, señores. Si yo hubiese estado siguiendo al pastor Eduardo Gutiérrez, si yo escucho lo que él dice y lo creo, que Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, tuvo pecado, y yo en ese caso ahí había muerto, y había muerto pensando eso, ¿qué había pasado conmigo, con mi alma? Ojo, ¿qué opinan ustedes? Seguimos. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? Dasan, señores, yo me inscribí en Dasan, he estado un poquito atrasado, mucho trabajo, pero voy a ponerme para eso. Así que Dasan, escuela apologética, para que usted aprenda a defender su fe. Seguimos con el video. Vamos allá. Pero una de las cosas que sí recuerdo, que me llamó poderosamente la atención, fue que él habló acerca de doctrinas esenciales, fundamentales que él abraza. Y nombró la sola escritura. Pero recuerdo que días pasados, en entrevistas que le habían hecho algunos apologetas protestantes, él dijo de que la sola escritura no era una doctrina, sino un principio. Entonces recuerdo esa reacción mía, donde dije, ¿qué es lo que pasó acá? O sea, ¿qué es al final? ¿Un principio, una doctrina? Eso recuerdo del video, pero más, le tengo que ser honesto, más no. Claro. Bueno, es que ambas cosas convergen tanto como tú lo quieras ver, porque doctrina prácticamente es todo. Lo que pasa es que dentro del catolicismo es igual, dentro de las doctrinas, por ejemplo, tienen doctrina social, dentro de las doctrinas tienen dogmas, tienen magisterio ordinario, tienen magisterio extraordinario. A ver. Entonces yo no veo ningún tipo de problema por eso, pero a ver, ponga un tema, usted, lo que quieras, la iglesia, la sola escritura, pastor, lo que quieras. Pastor, sí. En realidad, ¿qué es la sola escritura? ¿Es una doctrina? ¿Es un principio epistémico? ¿Es algo que tú puedas creer así? O ya, tal vez, ya, ok, un principio, pero no es un dogma, no es algo de fe. ¿Qué es la sola escritura? Porque siempre dan definiciones distintas. Cada protestante da una definición muy distinta. Le hago una consulta. ¿Usted no considera que es un error decir que la sola escritura no es una doctrina, sino un principio? Uy. Yo no creo que es un error dependiendo del contexto en que se diga, porque si se dice la sola escritura es una doctrina en el sentido que nosotros siempre seguimos ese principio y por lo tanto claramente viene a ser al final una doctrina, pues estaría bien, pero hay que partir del principio, haga la redundancia de que es un principio, no es algo... no es algo que se interpreta como una doctrina, sino que es un principio que viene a interpretar las doctrinas. Un principio que viene a interpretar, ojo. Como el magisterio en la Iglesia Católica. El magisterio no sería una doctrina, sería un principio. ¿Por qué? Porque que el magisterio sería un principio, pero la Biblia dice que Dios dejó maestro. Ahí fue el principio. Principio de orden, vamos a decir así. El magisterio en la Iglesia Católica es un principio de orden, es lo que da orden dentro de la Iglesia Católica, de esta manera. A ver si estamos de acuerdo. Wow. Yo el otro día decía lo siguiente. Yo puedo aceptar
la sola escritura como principio siempre y cuando se justifique la doctrina que supone la sola escritura. Por eso, aquel que reniega, desde mi humilde punto de vista, independientemente de si es verdad o no la doctrina como tal, independientemente de ello, yo veo que hay una tendencia por parte de algunos apologetas protestantes de redes sociales de renegar de la sola escritura como si esta no fuera, una doctrina y solamente quedarnos con que es un principio. A ver, reitero, si yo fuese protestante y lo que supone la sola escritura yo encuentro que es verdadera doctrina, evidentemente lo que se sigue es que en la aplicabilidad aplique el principio de sola escritura. ¿Pero por qué? Porque ya he justificado lo que supongo. ¿Qué es lo que supongo? Que únicamente la Biblia es autoridad infalible. Entonces, esa es la doctrina que luego, si es verdad, justificaría el principio en su aplicabilidad. Lo que hay que discutir es si la doctrina que supone el principio, si esta doctrina es verdadera. No sé si, independientemente de que estemos o no de acuerdo, ¿el razonamiento creo que es correcto o estoy equivocado? Bueno. Ok, no. Claro, tú tienes que pensar con mente no de católico, sino con mente de evangélico para poder entender estas cosas. Ok, no entendemos. El pastor Gutiérrez nos va a explicar. Vamos a ver. Ok. Si no desde el punto de vista tuyo, claramente no las vas a entender. Por ejemplo, la fe no es una doctrina, es un principio en el cual nosotros... La fe es un principio. Tenemos convicción de que Dios existe. Pero claramente la fe viene a ser de alguna forma también una doctrina. Porque la fe es como una condición, es decir, es algo que es antes de la doctrina, es algo que existe antes de la doctrina, es algo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios da la escritura, Dios la da con un propósito. Ese propósito es entregar un principio al ser humano de orden. O sea, Dios dio la sola escritura, ese principio. Eso es lo que él quiere decir. ¿Cómo Dios va a dar ese principio de que solo la fe, solo la interpretación, o lo que yo, la escritura? Y eso te lleva a que haya miles de denominaciones, a que haya miles de interpretaciones. ¿Cómo ese principio lo trae Dios? No lo entiendo, porque la Biblia dice que todos sean uno, como tú y yo sean uno, que quiere que sea todo uno, una sola fe. Pero entonces ese principio hace que el pastor de la esquina comience a interpretar y diga que María no es madre de Dios. Aquel de aquella esquina se pone a leer, a interpretar y dice, sí, que María es madre de Dios, pero no creo en la confesión de pecado. Pero aquel sí. Esto está raro, señor. Esto está raro. Es como la Torá. Es decir, cuando Moisés subió, Moisés no subió a recibir una doctrina. Moisés recibió un principio y es la ley. La ley no es una doctrina. La ley es un principio para poder guiar al hombre. Ahora, dentro de ese principio, o ese principio le llevaba claramente a las doctrinas. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Que nosotros entonces, claro, yo entiendo cuál es el silogismo, la trampa apologética. Allá te van a llevar. Si nosotros decimos que la sola escritura es una doctrina, por lo tanto, eso lo tendríamos que demostrar en la Biblia. Justificar en la Biblia de una forma clara. Claro, y hay muchos de ustedes que dicen que sí, que es una doctrina. Algunos dicen que no. Ahí está el lío. ¿Cuál es la definición precisa? Forma que dijera, solamente interpreta las palabras de este libro y fuera de ello no te puede salir ni derecha ni izquierda, pues cualquier cosa que te salga. No. Porque no es una doctrina que nosotros simplemente interpretamos, es un principio. Entendemos que Dios lo que le dio a Moisés fueron 2 tablas. Y esas 2 tablas tenían que regir toda la vida de aquel pueblo. Ahora nota que de esas tablas luego surge entonces la segunda ley, es decir, el Deuteronomio. ¿De dónde es que surge históricamente el Deuteronomio? De esa primera ley. Entonces, nota que una
sale de la otra, es decir, es un principio. Y luego entonces los profetas cuando vinieron a profetizar. Muy buena estrategia del pastor. Él no quiere meterse y que decir que es una doctrina, porque si se mete ahí, tiene que demostrarlo. Entonces está creyendo, está buscando la manera de que uno lo crea porque una cosa lleva a la otra. ¿Tuvieron que predicar cosas nuevas, profetizar cosas nuevas? No, ellos se tuvieron que someter a ese principio que primero había dado en el monte Sinaí, es decir, las 2 tablas, luego entonces vino entonces el Deuteronomio, la segunda ley, y luego entonces ellos profetizaron conforme a lo que antes había sido regido como principio. Cuando vino Jesús y los apóstoles, ellos tuvieron que estar sometidos también a un principio. ¿Qué fue lo que ellos predicaron? ¿Una doctrina? No, ellos lo que predicaron fue entendiendo el principio. Por eso Jesús decía, escudriñad las escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Entonces siempre tiene que ir ese principio atrás que te empuja entonces a tú entender las doctrinas que tienes delante y lo que Dios le va a revelar. A tu entender. Escuchen lo que dijo aquí. Aquí está el lío, señores. Empuja entonces a tú entender las doctrinas que tienes delante y lo que Dios le va revelando poco a poco a su a lo largo de la historia. A ellos le va revelando. Entonces esto lo quiere coger el protestantismo para decir que Dios le va revelando a ellos la interpretación, el entendimiento. Y ahí cae en el problema de que hay más de miles y miles, miles de millones de denominaciones. Wow, me pasé millones. Muchas denominaciones creyendo lo que cada quien cree. Creyendo, no, yo creo esto porque yo tengo el Espíritu Santo y Él me guió y yo creo que esto es lo que quiere decir este texto. Y el otro dice algo distinto. ¡Qué lío! Eso es lo que nosotros entendemos por principio. No es que la Biblia diga en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra e instituyó la sola escritura. Y lo que ese principio nos lleva entonces a todas las doctrinas. Vamos a ver qué va a decir Santi. Vamos a ver. Bien. Yo creo que comete un grave error lógico en su planteo. Recordemos de que principio es considerado como un punto de partida. Punto de partida. El principio no es simplemente cualquier tipo de principio, sino que el protestante común va a decir es un principio epistémico. Por lo tanto, este principio epistémico, sola escritura, pretende ser el punto de partida para conocer algo o la vía por medio de la cual yo conozco algo. ¿Qué es lo que estoy buscando conocer? Va a decir el evangélico. Estoy buscando conocer la verdad acerca de la fe. Entonces, como yo pretendo conocer la verdad acerca de la fe, aplico el principio epistémico. ¿Cuál es el principio epistémico? Sola escritura. A partir de la escritura es que yo comienzo a conocer y tengo seguridad respecto a lo que estoy queriendo conocer acerca de la fe. ¿Está bien? Ese es el camino lógico, ese es el tránsito lógico. Ahora, el principio epistémico como tal está justificado si lo que supone el principio epistémico es verdad. Si lo que presupone es verdad. Ojo, entonces, la sola escritura es la única fuente de fe infalible, la única. Hay que demostrarlo eso. Lo que supone el principio epistémico, tranqui, no tengo problema. Aguarda un cachito. Ahí le están hablando algo al pastor aquí, entonces Santiago quiere que él se concentre para que escuche lo que él tiene para decir, para que escuche eso y refute eso. Vamos a ver si ahora lo escucha bien. Mi esposa pidiéndome unas llaves ahí. Ok, dale, te escucho. Nuevamente. Bien, entonces lo que decía, el principio epistémico supone algo. Lo que valida el principio epistémico, este camino que adopta el evangélico para conocer las verdades de fe, lo que lo valida es lo que supone dicho principio epistémico. ¿Qué es lo que supone el principio epistémico? Que solamente las Sagradas Escrituras son autoridad infalible. Y eso es lo que hay que demostrar, ese principio epistémico hay que demostrarlo. Eso que supone no es un principio, eso que supone es una doctrina. Eso que supone es una doctrina. Estará de acuerdo el pastor Eduardo Gutiérrez.
Continúa, yo te voy a estar escuchando con los audífonos. Voy a separarme un momento de la computadora para darle la llave. No, lo espero, no pasa nada, lo espero. No, continúa, yo te estoy escuchando, te voy a escuchar todo. Si no lo veo. Yo lo espero, no tengo problema. Ok. Qué lío. Vamos a adelantarle, señora. Vamos a adelantar esto. Espérate. Adelantamos. Entonces lo que decía es que, ya. En definitiva, reitero, si lo que supone el principio epistémico es verdad, yo entiendo y creo que está justificada la aplicación del principio epistémico. Y es verdad. Si la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe, claro, entonces apliquemos sola escritura como principio epistémico. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe. Si la Biblia no es la única autoridad infalible en materia de fe, el principio no está legitimado, no tiene validación. ¿Por qué? Porque la doctrina que supone para su validación es falsa. Entonces, en última instancia, lo que hay que discutir no es la sola escritura como principio epistémico, sino la doctrina que supone el principio epistémico sola escritura. Y ahí hay que demostrarlo entonces. Que es, la Biblia es la única autoridad infalible. Eso es lo que hay que discutir. Ahora hay que ver si el pastor cree eso, que es la única. Eso es una doctrina. Ahora, dado que el evangélico va a suponer de que todas las doctrinas tienen que encontrar su validación en la Sagrada Escritura, la doctrina, la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe, tiene que estar en la Escritura. Bueno. Pero ahí el evangélico cae en un problema, porque número uno no está. Número dos, no todas las doctrinas que supone el evangélico, que cree el evangélico y hace bien en creer, no todas esas doctrinas están en la Sagrada Escritura. Por ende, la sola Escritura es el talón de Aquiles del protestantismo como tal. Sí. Y para ir concluyendo, digo, pese a que muchos me traten de monotemático, quizás soy monotemático, pero porque creo que este es el único debate realmente importante que separa al evangélico del católico. Ese es el debate. La sola escritura es verdadera, porque si la sola escritura no es verdadera, es algo que se inventó, no es doctrina, no se puede explicar, entonces el protestantismo es falso. Por eso ese debería ser el debate siempre. Ojo, ¿qué opinan ustedes? Seguimos. Que es la cuestión de la autoridad. Los otros debates, el tema de las indulgencias, el tema del purgatorio, el tema de la justificación, son temas de orden secundario que sí, la Iglesia tiene autoridad, tal y como lo cree el católico, en materia de fe, de forma vinculante, para definir doctrina, el debate ya no tiene razón de ser porque hay que someterse a lo que enseña la Iglesia. Si la Iglesia tiene autoridad, primero si Dios le dio la autoridad a una iglesia a que enseñe sin equivocarse, le dio autoridad, mire, enseñen esto. Y yo le voy a mandar al Espíritu Santo para que ustedes lo guíe a toda verdad, para que ustedes no se equivoquen. Si Dios dijo eso, y hay una iglesia que Él le dijo eso, y acabó todo ahí. Lo que tenemos que ver cuál es esa iglesia. Si esa iglesia tiene que tener todos los años que tenemos, desde el año que estaba Jesucristo hasta ahora, esa iglesia tiene que estar, porque recuerden que Jesús dijo que iba a estar con esa iglesia hasta el fin de los tiempos, todos los días, siempre. Y nadie iba a poder destruir esa iglesia. Entonces esa iglesia tiene autoridad para definir, enseñar y decir qué es lo que todos nosotros como ovejitas debemos creer. Entonces, si es así, se acabó la sola escritura, se acabó el protestantismo. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, la discusión acá es la de la autoridad. Y el evangélico tiene que mostrar con la Biblia que la Biblia enseña que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y moral de carácter infalible. Claro. No, yo creo que estás totalmente equivocado. No. En la Biblia, tan bonito que habló Santiago y está equivocado. No. Por definición, al ser la palabra de Dios fuera de toda discusión, porque todas las demás fuentes están en discusión. Por ejemplo, y tú hablas del magisterio, los ortodoxos te van a decir que el magisterio de Occidente no puede ser infalible porque ya no existe el sentido ecuménico de la Iglesia Católica.
Escuchen lo que dijo, ya no existe. Escuchen esta palabrita. Ya no existe el sentido ecuménico de la Iglesia Católica. Y antes existía. Antes, ¿qué había? Uy. Y eso es lo que al principio de los siglos se creía, está bajo discusión. ¿Cuándo? ¿De qué principio? ¿De qué año? Dígame qué año, pastor. La tradición también está bajo discusión. ¿Cuál es la tradición? ¿Es la tradición oriental, la tradición occidental, es la copta, la siríaca, es la armenia? ¿Cuál es la tradición? La tradición también está bajo discusión. Pero, o sea, la tradición está bajo discusión, pero ¿qué autoridad la pone bajo discusión? ¿Los protestantes? Lo único que no está bajo discusión en ningún campo del cristianismo es la escritura. Okay. Por lo tanto, lo obvio no tiene que ser probado. Nosotros los evangélicos somos los únicos en todo el cristianismo que no... Cuando él dijo la escritura, ¿qué quiso decir? ¿Quiso decir la Biblia o la sola escritura, lo que creen los protestantes? Ahí me dejo confundido. Ahí no sé. No tenemos que probar nada, porque tú mismo puedes decir amén a que yo diga, si yo me guío por lo que está escrito está correcto. Tú vas a decir amén a eso. Si yo voy a un ortodoxo, entonces le voy a decir, si yo me guío por lo que está escrito está correcto, y el ortodoxo me va a decir amén. Ese es el problema de la sola escritura, de cada quien interpreta. Si voy a un copto me va a decir amén, si voy a un siriaco me va a decir amén, si voy a un armenio me va a decir amén, un etíope me va a decir amén. Entonces, lo obvio, Santiago, no se tiene por qué probar. Es como alguien que quiera que... Pero ¿qué es lo obvio? ¿Qué es? Que no sé, que se puede bautizar al niño. Eso es lo obvio. La confesión de pecado. Porque hay muchas interpretaciones. ¿María es madre de Dios o no lo es? Pretenda que tú pruebes que Dios existe. La Eucaristía es presencia real, ¿sí o no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú no tienes que probar que Dios existe. Tú tendrías que probar que existen los extraterrestres. Entonces, tanto el magisterio como la tradición son como extraterrestres. Está confundido el pastor. Cada una de las tradiciones cristianas ha tratado a lo largo de la historia de imponer. El protestantismo no ha sido una excepción. Lo que pasa es que gracias a Dios por el principio que tenemos no permite que esa... Gracias a Dios, espérate, para, como dicen. Denle la, señor, escuchen esto. Una excepción, lo que pasa es que gracias a Dios por el principio que tenemos. Gracias a Dios por el principio que tenemos. ¿Cuál principio? La sola escritura. Y ustedes recuerdan cuál es ese principio. Que la Biblia, que solo las escrituras, la Biblia es la única fuente infalible de doctrina, qué sé yo. Entonces, todas las denominaciones se guían de ahí y eso hace que se divida el cuerpo de Cristo. Eso hace que cada quien crea lo que él quiere. Y él dice que eso es gracias a Dios. Pero es raro. ¿Cómo Dios va a querer que su cuerpo, su iglesia, se divida? Y va a mandar esto para que ellos estén unidos, pero no, a lo que hace que se divida. Esto está muy raro, señores. Díganme ustedes qué opinan. Una excepción, lo que pasa es que gracias a Dios por el principio que tenemos, no permite que esa tradición se ponga a la par también de las escrituras, pero algunos también lo han tratado de hacer. Muy equivocado. Así que los ortodoxos griegos tratan de imponer su tradición y su magisterio. Ustedes, los católicos romanos, tratan de exponer su magisterio y su tradición. Nosotros no imponemos nada. No, es cierto, los protestantes no imponen nada, solamente la sola escritura. Y cada quien interprete y crea que el Espíritu Santo lo va a guiar y que ustedes van a tener la verdad. Y ahí está el rebú, millones de denominaciones. Entonces te decimos, mira, Santiago. Nosotros te mostramos en lo que tú estás de acuerdo y que tú sabes que no hay nada que probar aquí.
porque no hay que probar que Juan es inspirado. No hay que probar que Romanos es inspirado, pero tú tienes que probar que el Concilio de Trento lo es, porque entiende que nadie en el cristianismo, excepto tú, tienes esa premisa. Bien. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú siendo un elemento exclusivo que nadie en el cristianismo te apoya, vas a estar... Que nadie en el cristianismo te apoya? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cómo tú vas a decir que tú siendo un elemento exclusivo que nadie en el cristianismo te apoya? ¿Pero en qué no lo apoya? ¿En qué? La sola escritura. Antes del 1517, 1520, creían la sola escritura. Ese principio, esa doctrina, esa enseñanza, ¿la creían antes? Pastor. Vas a estar mejor sustentado que nosotros, que tenemos un principio que todo el cristianismo apoya. Que todo el cristianismo apoya. No, todo no apoya tampoco ese principio. Tampoco. ¿Sabes? El propio magisterio católico muchas veces apoya. Mira Santi, claro, Santi se dio cuenta ahí. Miren a Santi, miren la cara de Santiago. Apoya. ¿Sabes? Miren. El propio magisterio católico muchas veces. Miren la cara de Santiago. No, pero hay que tirarle un capture aquí, hay que hacerle un capture aquí. Espérate. Aquí. Deme un segundo, señores, deme un segundo. Miren un segundo aquí. Ese capture aquí, vamos a salvar esto. No, pero claro, es que, ¿cómo él va a decir eso? Que todo el cristianismo... No, Pastor Gutiérrez, no. Señores, y yo lo hacía inteligente este pastor. Yo lo veía y antes decía, wow, cuántas cosas domina este pastor, wow. Muchas veces ha apoyado al consenso unánime. Y el consenso unánime del cristianismo es que la escritura es palabra de Dios. Pero eso lo creemos todo, que las escrituras es palabra de Dios. Ahí no están debatiendo que las escrituras es palabra de Dios. Ese no es el debate. El debate es que si la escritura, la Biblia, es la única autoridad, la única. Parece que él está en otro debate, el pastor. Qué pena. La escritura es palabra de Dios. Amén. ¿Cómo tú podrías defender que estar asentado sobre la palabra de Dios? Está en otro debate, señores. Sería un asunto incierto. Tiene la cara de Santiago como que dice, ¿y dónde es que este hombre está? Ahora, ¿cuándo mire. sería un asunto incierto? Mire. Ahora, ¿cuándo es incierto? Cuando tú puedes probar, escucha, ¿cómo tú pudieras probar que estar asentado sobre la palabra de Dios sería un asunto incierto, sería un estado incierto? Para que no me malentiendas la pregunta. Es decir, tú estás tratando de probar que nosotros, estando bajo la escritura, estamos en un terreno incierto. Bien, para eso tú tendrías que probar que hay palabra más allá de la escritura. Si tú logras probar que hay palabra más allá de la escritura, entonces sí nos pones en aprieto a nosotros. La tradición. No somos nosotros los que tenemos que probar algo. ¿Ay? Danos algo que es palabra de Dios más allá de la escritura y estamos ahora mismo corriendo para el Sagrado Corazón de Jesús. Ay. Pero si no nos los muestras, ya voy a terminar, si no nos los muestras, nosotros sí te podemos mostrar a ti lo que tú no serías capaz de dudar que sí es palabra de Dios. Ese no es el debate. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Aquí el pastor está usando una estrategia y está queriendo desviar el debate. Ese no es el debate. No tenemos que probar nada. Tú nos tienes que probar nosotros. Ok. Tantísimo. Pastor, me sorprende algunas cosas que afirmó. Ay. Realmente me sorprende. Ay, bobo. Número uno, al final dice, este es un principio que todo el cristianismo apoya. Ahí está. ¿De verdad cree eso, pastor? Uy.
el principio de que la escritura es palabra de Dios. No de la sola escritura. Escuche, ojo. Porque acá lo que estamos discutiendo, es el principio de la sola escritura. No es si la Biblia es palabra de Dios. Exacto. Usted y yo estamos de acuerdo respecto a eso. Ese no es el debate, yo ya lo dije. Ese no es el debate. Qué tiguerón, viejo inteligente. Entonces eso no tenemos que discutir. Pero el creer que la Biblia es palabra de Dios no es un principio, es una doctrina. Es la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Claro. ¿Está bien? Entonces, acatazo ahí. Cuando usted dice un principio que todo el cristianismo apoya, usted está cayendo en una falacia de uso de términos ambiguos o que termina confundiendo la audiencia. ¿Por qué? Porque dado que comenzamos a discutir el caso del principio de sola escritura, cuando usted dice es un principio que todo el cristianismo apoya, el público se puede equivocar y puede pensar de que el principio de sola escritura es un principio que todo el cristianismo apoya y usted sabe que eso es falso. Sí, lo usó con mala intención ese comentario. Es cierto. ¡Qué tiguerón! Solamente los protestantes. Estamos debatiendo, así que. Pero pastor, no me interrumpa, le pido por favor, ya va la segunda. El principio de sola escritura como tal nace en el siglo XVI. Él se ríe porque él sabe lo que hizo. Miren la carita, miren la carita. Ay, qué cosa más bella. Pastor. Pastor, pero ¿dónde está el pastor? Para el siglo XVI, mucha agua corrió bajo el puente y mucho cristianismo ya había transitado. Antes del 1520, sí, mucha agua había corrido ya, mucho tiempo pasó. Muchos mártires habían dejado su fe, habían dejado su vida, por la fe en Cristo Jesús. Mucha doctrina cristiana, mucho teólogo, mucha reflexión teológica, 1500 años. Pregunten cuál era esa doctrina, ¿qué creían esos primeros cristianos? El protestantismo nació hace un par de días atrás. Entonces no me puede decir usted que un principio que todo el cristianismo apoya, porque está cayendo en una falacia. Pero una falacia grande. Utilizando un término de manera ambigua con el objetivo de confundir a la audiencia. Sí, es así. Bien. Lo único que le pido es que cuando utilice el término principio... Uy, ¿qué fue? ¿Se cayó algo aquí atrás? Se cayó esto. Bien. Lo único que le pido es que cuando utilice el término principio... Una señal. Una señal. Se le cayó algo en la espalda, pastor. Cuando utilice el término principio, que sea claro que habla del principio de sola escritura y no de la Biblia como palabra de Dios. Porque la Biblia como palabra de Dios, claro, está bien, todos los cristianos estamos de acuerdo, pero eso no es algo que nosotros estemos discutiendo. Así que... O sea, pastor, ese no es el debate. Córralo al margen. Eso es número uno. Número dos, dice, gracias a Dios por el principio de sola escritura que no... Esto que dijo, vamos a ver cómo Santiago lo va a refutar. Gracias a Dios por todas estas denominaciones que están saliendo que trajo la sola escritura. Escuchen esto, escucha. Número dos, dice, gracias a Dios por el principio de sola escritura que no permite que ninguna tradición se imponga. ¿De verdad me va a decir gracias a Dios por el principio de sola escritura, pastor? Estamos hablando de miles y de miles de denominaciones distintas, de intérpretes distintos de la Sagrada Escritura que terminan llegando a conclusiones distintas respecto a los mismos temas y así enseñan a sus iglesias. Y el cristianismo evangélico está más dividido que nunca en la actualidad. ¿Tú te imaginas a Dios apoyando que se divida su cuerpo? Es que eso no tiene sentido. Por causa de que no hay un agente rector, por causa de que no hay un árbitro, por causa de que no hay un colegio magisterial que enseñe qué es lo que el cristiano debe creer y cómo debe interpretar. Claro. Entonces, a causa de eso, hay miles y miles de denominaciones, hay miles y miles de pastores, hay miles y miles de intérpretes. Hay interpretación según la cantidad de evangélicos que haya. Y eso causa división, pastor. Eso causa división. Como dijo una vez Martín Lutero, hay más iglesias que cabezas. Más iglesias que cabeza. Ahora, dado que el principio de sola escritura causa división, usted no puede decir gracias a Dios por dicho principio, porque Dios detesta
la fracción, que se rompa, se destruya, se divida. El cisma, la separación del cuerpo. Claro. Dios detesta eso. Entonces usted no le puede agradecer a Dios por un principio que viene a romper con la unidad. Bien, eso es número 2. Número 3 dice, los ortodoxos van a decir que hoy el magisterio católico ya no es legítimo. Sí, está bien, chocolate por la noticia, es cierto, está bien. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿el ortodoxo, tanto en la actualidad como antes del cisma del siglo XI, creía en el principio de sola escritura como usted? ¿Los ortodoxos eran sola escritura como lo es usted? No. Evidentemente no. Entonces, no me venga a traer acá los argumentos de los ortodoxos, porque número uno, pastor, con todo respeto le digo, ni usted ni yo somos ortodoxos, entonces no me traiga el caso de los ortodoxos. Número dos, los ortodoxos no creen en sola escritura, pastor. Usted cree en sola escritura, pero los ortodoxos no. Es cierto, los ortodoxos van a decir que a partir del cisma del siglo XI, los concilios católicos no son legítimos. Eso es cierto, pero eso es discusión para otro tema y con un ortodoxo, no con un evangélico. El ortodoxo va a creer que mientras se ha mantenido la unidad de la iglesia, sola escritura no era algo que se les cruce por la cabeza, pastor. No existía eso de sola escritura. No existía. Ni siquiera en la actualidad. Por otro lado, dice, la escritura es inspirada y eso no debe ser probado. Sí, está bien, chocolate por la noticia. Claro, la escritura es inspirada. Pero la sola escritura no. Es algo que deba ser probado. Estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora, lo que tiene que ser probado no es que la escritura sea palabra de Dios, porque los dos estamos de acuerdo con eso. Lo que usted tiene que probar, y que desde ya estoy entendiendo que no pretende hacerlo. Claro. Él no va a querer hacerlo porque está metiendo una trampita ahí de palabras, de términos, desviando el debate chin a chin. Inteligente el don. Es sola escritura. Lo que usted tiene que probar no es que la Biblia es inspirada por Dios. Es sola escritura. Porque, reitero, estoy de acuerdo con usted. Los dos creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe, mira cómo se ríe, Rubito, Rubito. Lo que usted tiene que probar es sola. ¡Ay, mira cómo le hizo! Miren cómo le hizo Santiago. Miren, le hizo así como, miren. No, pero... Pastor, ¿dónde está el pastor? Miren cómo le hizo a Santiago, miren, le hizo así, dique. Le hizo así a Santiago, dique. ¿Qué? Mírenlo, mírenlo ahora, mírenlo. Espérense. Mírenlo ahora, mírenlo aquí. La escritura. Eso es lo que tiene que probar. ¿Por qué? Dios. A ver, porque, reitero, estoy de acuerdo con usted. Los dos creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Ahí. Lo que usted tiene que probar es sola escritura. Eso es lo que tiene que probar. ¿Por qué? Porque tal y como se lo mencioné en el punto anterior, sola escritura, la noción de sola escritura, no existía en el cristianismo primitivo. Me lo tiene que mostrar con la Biblia, me lo tiene que mostrar, no sé, con los padres apostólicos. Muéstremelo al principio de sola escritura como el agente rector y que vendría a ser el que define lo que es la doctrina cristiana de forma vinculante, abrazada por todos. Entonces, reitero, para que no se escape por la tangente. Para que no se embale, como dicen aquí en mi país. Para que no chufium. Es cierto, usted no tiene que probar que la Biblia es palabra de Dios. Eso los dos lo creemos. Lo que usted tiene que probar es lo que supone el principio de sola escritura, que se lo aclaré al principio. Es la única. Es que únicamente la Biblia es autoridad infalible. ¿Se entiende? Ay, bobo. La Biblia es autoridad infalible, los dos creemos que sí. Eso no tiene que ser probado. Señores, se lo está enseñando con manzanita, se lo está explicando. Usted no tiene que probar que la Biblia es autoridad infalible. Lo que usted tiene que probar es lo que comenzó a afirmarse a partir del siglo XVI. Que únicamente, que solamente, de ahí sola escritura, que solamente la escritura es autoridad infalible. Eso, suerte con eso, pastor, suerte. Es lo que usted tiene que probar. Bien, dice, los evangélicos somos los únicos que no debemos probar nada. ¿Cómo los evangélicos van a ser los únicos que no deben probar nada si los evangélicos son los más novedosos en la historia del cristianismo? La última corriente que aparece en términos cronológicos es el cristianismo evangélico y aparece con novedades. Entonces, aquel que aparece con una novedad es aquel que tiene que probarla. Por ende, ustedes son la novedad, usted tiene que probar aquellas novedades que afirma.
Claro, porque ellos no existían, ellos son las novedades, vienen con esa novedad y tienen que probarlo. Usted dice, lo obvio no tiene que probarse. Es cierto, lo obvio no tiene que probarse. Usted y yo creemos que lo obvio es que la Biblia es palabra de Dios y por ende infalible. Bien, eso no tiene que probarse. Lo que tiene que probarse de parte suya es lo que no es obvio, que es la única autoridad infalible. ¡Amigo! No, pero Santiago anotó todo lo que dijo el pastor. Es tan, tililán. Le está dando con todo, señores. Denle like, suscríbanse al canal. Les dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético y también voy a buscar el link del canal del Pastor Gutiérrez si alguien quiere seguirlo. Seguimos. Dice, supuestamente que yo estoy asentando, que yo estoy afirmando que estar asentado en la palabra de Dios es un estado incierto. ¿De dónde sacó eso, pastor? ¿Por qué me acusa de cosas que yo no dije ni diré jamás? Bueno. Usted dice de que yo supuestamente sostengo la postura de que estar asentado en la palabra de Dios es un estado incierto. Yo jamás dije eso. Yo jamás dije eso. El católico debe asentarse en las Escrituras. El católico debe encontrar en ellas y justificar en ellas su fe. Son lobos disfrazados de oveja, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mira lo que quiso decir, que Santiago dijo. Oh. Claro que sí. Y aquel católico que no lo practica está en un error y tiene que ser corregido. Ahora, lo único que yo considero que es un error no es que esté asentado en la Escritura, no es que esté asentado en la palabra de Dios, sino que a partir de la concepción de que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y moral infalible, exacto, lo que usted termina haciendo junto con el resto de los evangélicos es estar asentado en su propia interpretación de las Escrituras. ¡Oh! Y eso sí es un estado incierto. ¡Oh! Interpretar, porque por dar un ejemplo, le soy honesto y no lo quiero chicanear, pastor, y con esto chicanéalo, no importa nada. Esto ya concluyo. No lo quiero chicanear. Durante un tiempo usted enseñó que Jesucristo tenía pecado. ¡No! El pastor, aquí es la partecita, señores, que el pastor enseñó que en un tiempo Jesús tenía pecado, aunque él se retrató de eso. Que en su carne había pecado, que usted se retractó, es cierto, se retractó. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo al Eduardo Gutiérrez de ese momento le hubiera preguntado y hubiera confiado en él acerca de su interpretación? Y me muero ahí creyendo eso. Personal de las Escrituras. Hubiese estado en un estado incierto. ¿Por qué? Porque si yo hubiese sido oveja suya como pastor... No haya dónde ponerse el pastor, no haya dónde colocarse. Hubiese creído lo que usted estaba enseñando en ese momento, estaba creyendo una herejía y estaba en un estado incierto. Es cierto, usted se retractó, pero a lo que voy es que ese es el resultado de la libre interpretación. Ese es el resultado de la sola Escritura, la libre interpretación. Es cierto. ¿Están de acuerdo ustedes en los comentarios? ¿Qué opinan? Y la libre interpretación es estar asentado en un lugar incierto. No la palabra de Dios, no la Sagrada Escritura, sino su propia interpretación. Porque su propia interpretación no garantiza absolutamente nada. Y de la misma manera que hoy puede afirmar ciertas cosas creyendo que son verdad, mañana se puede desdecir, como le pasó con esta doctrina. O sea, mañana se puede retractar, decir, por ejemplo, hubo uno ahí que dijo que Jesús tenía un caparazón. También creía que María no era madre de Dios. Ahora se retrató. Ahora no cree eso, pero antes lo creía y lo enseñaba. Ese es el problema del protestantismo, que pueden venir después y decirte, no, estuve equivocado en tal doctrina. ¿Es esto lo que quiere decir? Dios no dejó una iglesia así, que te pusiera a ti en el aire, tambaleando. No dejó eso. Dejó una iglesia ahí que le iba a guiar a toda verdad, que le iba a decir, mire, esto es lo que hay que creer, la misma doctrina, 2000 años enseñando lo mismo. Esa es la iglesia de Jesús. Se puede corregir y mi pregunta es, ¿a cuántas personas confundió? ¿A cuántas personas se equivocó? Lo mismo que me pasó a mí en el pasado siendo evangélico. Claro. Vámonos para allá. ¿Qué va a decir el pastor? ¡Pastor! ¿Dónde está el pastor? Bueno. Vamos a ver. Que conste que yo no le he pagado a Santi nada por haberme dado la razón en todos y cada uno de los puntos. Escuchen cómo me dio la razón. Bueno. Vamos a ver cómo le dio la razón. Vamos a ver. Primero comenzó a tergiversar mis palabras
diciendo que yo estaba diciendo que el principio de sola escritura era el principio que todo. Bueno, si hay un debate aquí es obvio, y él dijo que lo obvio no tiene que ser probado, que yo no podía estar diciendo que era el principio de sola escritura el que estaba en todo el cristianismo, porque si no, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, eso fue terrible. Pero nada, cuando lo tienes, pues de salirte ya. Pero vamos a decir. ¿Y qué es lo que cree el pastor entonces? La sola escritura para él, ¿qué es? Ok, miren cómo él me dio la razón. A ver. Él dice, primero me dice, no me traigas el asunto de los ortodoxos, porque aquí no estoy hablando con un ortodoxo, porque los ortodoxos no creen en el principio de sola escritura. Exacto. Los ortodoxos creen también que la tradición tiene cierto modo de infalibilidad. Por eso es que los traigo para probar que es falso, porque ambas partes teniendo igual postura se contradicen. Igual postura se contradice, dice él. Antes de los ortodoxos, ¿cuándo comienzan los ortodoxos? En 1054, antes de que surgiera el gran cisma. ¿Qué había? ¿Qué iglesia había y qué creía? ¿Creían eso en la sola escritura? Se acabó el debate. Ahora, ¿por qué razón tú me dices no traigas los ortodoxos, pero sí tú traes la cantidad de supuestas iglesias y sectas que surgen de la sola escritura? Bueno, a ver, Santi, tú no estás hablando ni con un testigo de Jehová, ni siquiera con un bautista estás hablando, ni siquiera con un calvinista estás hablando. Tú tendrías que referirte tan solo específicamente a la comunidad donde yo estoy, y se acabó entonces la división. ¿Y para qué menciona entonces los ortodoxos? ¿Con eso? No, claro que no. Del protestantismo hay división y del catolicismo también. No quieras escapar de tus verdades. Escucha lo que él dice. Ok, escucha lo que él dice. Dice, yo estoy de acuerdo en que la escritura no tiene que ser probada. Es claro. Ahora, ¿a qué conlleva esta declaración? Vamos a ver. Esta declaración conlleva en que yo estoy confiando en una fuente infalible que tanto él como yo creemos que es infalible y que no tiene que ser probada. Entonces, ¿qué es lo que tendría que probarse? Algo que no es obvio, sería la tradición y el magisterio. Porque la tradición y el magisterio sí no son obvios, porque él tendría que tener al menos un par. O sea, él está diciendo que no es obvio la tradición apostólica, la tradición de la iglesia, la tradición de los primeros cristianos. Él dice que eso no es obvio. Pero claro, ellos son protestantes. No es obvio para ellos. Pero antes de ellos existir, que no existían, 1500 años antes, y muchos miles de años, que algunos existieron, tienen 2 años en unas iglesias protestantes. Eso no era obvio, porque ellos no existían antes. Para ellos no, pues ellos no existían. ¿Usted está viendo el lío que hay? Es decir, ¿a quién en el cristianismo puede tener como par para sustentar lo obvio de la declaración de que el magisterio y la tradición es infalible? Si él va a los coptos, le va a decir que no, el Papa no es infalible. Si va a los siriacos, le va a decir el Papa no es infalible. Si va a los ortodoxos, le va a decir el Papa no es infalible. Si va entonces a los protestantes y a cualquiera de ellos, le va a decir el Papa no es infalible. Él dijo y él aseguró que lo obvio no tiene que ser probado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser probado? Lo que tiene que ser probado, Pastor Gutiérrez, es que la sola escritura, que es la única, esa definición, eso es lo que Santi tiene rato diciéndole, que la única autoridad, porque la sola escritura quiere robarse la autoridad que Dios le dejó a la iglesia. Y la sola escritura, Satanás le mete ese término, esa doctrina, ese espíritu a los protestantes, de que la única forma, doctrina, fe, qué sé yo, es que tanta definición que es un lío. Que la única autoridad es la sola escritura, la única, la Biblia, solamente la única autoridad. Eso le meten a los protestantes. Entonces, y ahí quieren desligar de la autoridad de los ministros de Dios. A quien usted escucha, a mí me escucha. Eso es lo que tiene que probar, pastor. Es eso. No es que si la Biblia es palabra de Dios, eso lo sabemos. Se va del debate el pastor. Venga otra vez, venga para acá. Lo que tiene que ser probado es lo que no es obvio.
¿Y qué es lo que no es obvio que esta conversación? Lo que no existe ninguna otra parte del cristianismo que sustente la infalibilidad de esa fuente de autoridad. Le gustó a Santi ahí, está anotando. Así que yo estoy sustentado sobre una fuente de autoridad que todos los pares del cristianismo sustentan su infalibilidad, y eso es la Escritura. No la sola Escritura, ¿eh? ¡Oh! No la sola Escritura. Oh, pero aquí no hay debate entonces. ¿Qué es lo que el pastor cree de la sola Escritura? Ahora estoy confundido yo. Escuchen esto. Esto es la Escritura. No la sola Escritura, ¿eh? Eso es la Escritura. Estoy hablando ahora de fuentes de... La risa de Santi, se dio cuenta. Ya, aquí no tiene que haber debate. Él no cree en la sola Escritura, el pastor Gutiérrez. Autoridad infalible. Él está se acabó. de acuerdo que esto no tiene que ser probado. Él dijo, la Biblia es autoridad infalible y eso no tiene que ser probado. Ahora, pero no es la única. ¿Cuál es su objeción respecto a la sola Escritura? Que la sola Escritura dice que es la única. La objeción respecto a la sola Escritura es que él cree que hay otras fuentes infalibles. Bien, ya él está de acuerdo que es obvio. Claro, la iglesia, otra fuente de la iglesia dice que la iglesia es la única. No, la Biblia dice que la iglesia es la... Tenía Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna invaluable de la verdad. Ahí está la verdad, no puede salir mentira. Que la Escritura es infalible. Ahora yo le pregunto, ¿es obvio que el magisterio occidental es infalible? ¿Qué otro padre en el cristianismo pudiera considerar esa afirmación, aunque sea considerarla? Ahora yo le pregunto a él, ¿la tradición occidental es obvio que sea infalible? ¿Qué otro padre en el cristianismo pudiera sustentar? Entonces mira hacia dónde voy, hacia dónde vamos. Yo estoy forjado, y todos mis hermanos evangélicos estamos forjados en una fuente de autoridad que todos los pares del cristianismo aseguran que es infalible. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Todos los pares del cristianismo aseguran que es infalible. ¿Es infalible qué? Él está sustentado, en otras dos fuentes de autoridad que nadie en el cristianismo dice que es infalible a no ser él mismo. Nadie. Cuando dice nadie, ¿cuáles son? ¿Los que salieron años después? Y los mismos católicos. Es decir, una falacia circular. Nuestro magisterio es infalible porque nosotros decimos que es infalible. ¡No! Escuche lo que dijo el pastor Gutiérrez. El católico cree que la iglesia católica, que los católicos son infalibles porque los mismos católicos lo dicen. Y no es así. Es porque Jesús, la Biblia, así lo enseña. Vayan, enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre. Yo estaré con ustedes todos. Yo estaré con ustedes. Le enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le está dando esa autoridad a esos primeros cristianos, a esos maestros que él eligió para que enseñen y que ellos no se van a equivocar porque le va a enviar el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Ahí está la infalibilidad, cuando van a enseñar. Eso el protestante nunca lo vas a entender. ¿Por qué? Hay un velo ahí que no lo deja ver. El magisterio es infalible porque nosotros decimos que es infalible. Nuestra fuente de autoridad es infalible porque nosotros decimos que es infalible, pero los protestantes decimos nuestra autoridad es infalible porque nosotros decimos que es infalible, porque los romanos dicen que es infalible. Mentira. Porque los ortodoxos dicen que es infalible, mentira. Porque los coptos dicen que es infalible, porque los siriacos dicen que es infalible, porque los armenios dicen que es infalible. Porque los protestantes dicen que el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y cada uno de ellos enseñan distinto y entienden doctrinas distintas. Ah, ¿te gustó? Y entonces, si él acaba de aceptar que lo infalible no necesita prueba porque él me quiere traer prueba de que yo estoy sustentado sobre algo que de alguna forma él puede hacer ver, aunque él no lo diga, que es incierto, porque si él dice que yo estoy en un error, es porque yo estoy en lo incierto. Bueno, tendría que él probarme, no decirlo, probarme que sus dos fuentes alternas de autoridad lo son.
cómo podría hacerlo? ¿Saben cómo él podría intentar probar que el magisterio es infalible? ¿Saben cómo? Te los digo ahora. Con la escritura. Yendo al único principio que rige a todo el cristianismo, aunque muchos se quieren ir de él. Ay. Ahora yo te pregunto, Santiago Alarcón, cuando tú vengas, por favor, dime, ¿cómo tú me pudieras explicar a mí que el magisterio de la Iglesia Católica es infalible? Me gustaría que tú... Está buena esa, yo se lo dije ya. ¿Cómo es? Dios le dio esa autoridad a la Iglesia para enseñar y que no se iba a equivocar ya. Tratases de explicarnos a mí y a toda la audiencia. Él dice, ¿cómo es que yo le doy gracias a Dios por la sola escritura si ha devenido en un montón de sectas, denominaciones y... Claro, ¿cómo tú le das gracias a Dios por eso? Iglesia, pero espérate un momento. ¿Acaso la tradición no ha hecho lo mismo? ¿Cuál tradición? Él acaba de decir que la sola escritura comenzó en el siglo XVI, pero ¿acaso las grandes herejías del cristianismo no existían antes? Sí, ¿y qué iglesia decía eso es herejía? ¿Qué iglesia? Vamos, pastor, que usted puede, vamos. ¿Qué iglesia decía, mira, eso es herejía? Eso está mal, está condenado. ¿Qué iglesia decía? Porque la iglesia siempre ha estado batallando con herejes. Que él me pueda decir a mí una gran herejía del cristianismo que el catolicismo romano haya condenado después del siglo XVI y no va a encontrar ninguna. Adiós, que Dios tenía pecado, lo que usted dijo. Porque todas han sido condenadas antes. Todas y cada una de las herejías estaban cuando habían olvidado la sola escritura. Qué curioso que a partir del siglo XVI, inclusive el catolicismo romano se ha ido reformando poco a poco y ha dejado un poco la idolatría que tenía antes cuando según él no estaba la sola escritura. La idolatría, ¿a qué le llama idolatría? Ese tema está bueno. Ahora, a mí me gustaría que él trajese con fuentes históricas dónde están los concilios después del siglo XVI que han condenado herejías que no estaban antes. Después del siglo XVI. Que no estaban antes, a no ser el Trento con la contrarreforma, que fue literalmente para competir con los reformados. ¿Por qué no dijo para atrás? Ok. Bien. Entonces, vamos a ver qué más dijo. Yo creo que... A ver, pastor. Voy a terminar con esto. Él está de acuerdo conmigo en algo. A ver. Yo y todos los protestantes estamos asentados sobre una fuente de autoridad que es ciertísimamente infalible. Y él y yo también estamos de acuerdo con que él está sobre otras dos fuentes de autoridades que solamente su iglesia dicen que son infalibles. ¿Quién tendría que probar quién? Ya está ahí. Bien, buenísimo. Ok, señores, este es el cierre último. Santiago Alarcón va a refutar nuevamente al pastor Gutiérrez. Denle like y suscríbanse al canal. Vamos a ver. Yo tengo muy poco para decir, porque me parece que redundó en lo mismo. Sí, lo mismo. Pero hay algunas afirmaciones que usted dijo que me llamó poderosamente la atención y que creo que sin querer el inconsciente le jugó una mala pasada. El inconsciente, cuando él dijo ¿cuál? Usted dice, lo que no es obvio es lo que no es creído por el resto del cristianismo. ¿Se da cuenta de las implicaciones de esa afirmación? Y yo no he dicho eso. Sí, lo dijo. Lo estoy parafraseando. Es cierto. Búscame. No es una cita textual, pero lo estoy parafraseando. Usted lo que está diciendo es... Usted lo que dijo es que lo que no es obvio es lo que no es creído por el resto del cristianismo. Okay. Sí, lo dijo. A ver, reformúlelo. A ver. Él lo dijo, sí, lo dijo. A ver, ¿cómo es? Lo que no es obvio, ¿qué no es obvio? No. Se dio cuenta el pastor ahí que metió la pata. Yo te dije a ti, ok, tú accediste al que lo obvio no tiene que ser probado. Y lo obvio es que todo el cristianismo cree que la sola escritura es una autoridad infalible. No. Ahora, no puede ser obvio. Perdón, pastor. No puede ser. ¿Cómo? Por favor. ¿Todo el cristianismo cree que la sola escritura es infalible? La escritura es una fuente. Tiguerón.
autoridad infalible. No, sola escritura no, sola escritura que la escritura es una fuente de autoridad infalible. Bien. Ahora, lo que no es obvio es que la tradición y el magisterio católico lo son, porque ni siquiera tienes una fuente de par en el cristianismo que sustente eso. Bien, buenísimo. Yo no estoy diciendo de ninguna forma. Sí. Después podemos retroceder el video y pese a que no fueron sus palabras exactas, usted lo que dijo fue exactamente eso que dijo al final, que no encontramos un paralelo, que no encontramos una similitud en otro. Lo que no es obvio es lo que en definitiva no es creído por otros grupos cristianos. Exacto. Entonces ahí entramos antes del siglo XVI, antes de Martín Lutero, antes del 1517. ¿Se creían en la sola escritura? Ahí está el detalle. Pero la sola escritura no es creída por otro grupo cristiano. Exacto. La sola escritura aparece en un mundo en donde nadie creía en sola escritura. Exactamente. Reitero, usted está planteando acá una falacia para discutir. ¿Por qué? Porque usted nuevamente está queriendo discutir el caso de la infalibilidad de la escritura y el carácter infalible de los sagrados escritos. Y eso no es algo que estemos discutiendo. Usted lo que me tiene que demostrar a mí es la doctrina de sola escritura que le planteé al principio. Esa doctrina. Y yo le dije, pastor, según su propio criterio, tiene que demostrármela bíblicamente. Lo que no es obvio es la novedad de la sola escritura que apareció en el siglo XVI, que no fue creído por nadie. De hecho, en sus propias palabras, comenzó su último discurso diciendo que la tradición es infalible para los ortodoxos. Bien, buenísimo, exacto. ¿Por qué? Porque no eran sola escritura. Amigo. Usted está cayendo en un anacronismo, viendo o analizando el pasado con los ojos del presente y Exactamente, sí. Cayendo en un anacronismo, viendo o analizando el pasado con los ojos del presente y encima evangélico. La sola escritura es una doctrina que no es obvia. Y según sus propias palabras, los ortodoxos creen que la tradición es infalible. Por ende, para nadie en el mundo cristiano hasta el siglo XVI, para nadie era obvia la doctrina de la sola escritura. Reitero, para que no confunda al público. Acá lo que estamos discutiendo no es si la escritura es infalible. Eso es obvio. Está bien. Lo creemos ambos. Aunque cuando digo obvio es porque no está en tela de discusión, al menos en este momento del debate. Pero no debería ser tan obvio para usted. ¿Y por qué abrió los ojos el pastor Gutiérrez? Miren cómo se este momento del debate. Miren. Pero no debería ser tan obvio para usted. Para usted no debería ser tan obvio. Y si quiere, volvemos a ese punto. ¿Por qué para usted no debería ser tan obvio? Independientemente a eso, reitero, usted está nuevamente trayendo acá algo que no se está discutiendo. Lo obvio es que la Sagrada Escritura es infalible. Bien, fantástico, yo también lo creo. Pero lo que estamos discutiendo es la sola Escritura. ¿Qué es la sola? Pero él no se quiere hacer cargo de esa palabrita sola Escritura. El debate está complicado aquí porque el pastor no quiere usar eso. Sola Escritura, reitero. Es la doctrina que afirma que solamente, únicamente, la Biblia es autoridad infalible. Y eso es lo que usted tiene que demostrar. Eso es lo que usted tiene que demostrar. Sí, demuéstralo, por favor, pastor, demuéstrelo. Y nos vamos todos para el protestantismo. Demuéstrelo. ¿Cómo lo tiene que demostrar? Con la Biblia? Exacto. Eso lo tiene que demostrar con la Biblia, porque usted abraza sola Escritura, a partir del propio principio que usted pregona. Bien, buenísimo. Y tenemos que ver que sea obvio la Escritura, ¿no? Por último, usted me tiró una pregunta. Dice, ¿cómo explico que el magisterio católico es infalible? Bien, lo puedo explicar bíblicamente. Bíblicamente, busquen lápiz y papel. Ahora, por amor a la verdad, tengo que hacer una distinción. Muchas veces el evangélico se tienta a discutir el caso del papado. Y está muy bien, y el católico debe asumir la responsabilidad de tratar de explicar y justificar por qué cree en el papado como tal. Ahora, para llegar a la discusión del papado, primero tenemos que discutir el caso de la Iglesia.
¿La iglesia es infalible? Bien, arranquemos por ahí y luego, después, si tenemos ocasión, terminaremos discutiendo el caso del papado, pero no podemos saltear de una cosa a la otra sin atravesar por aquello que nos conduce hacia el caso que concluimos, que es el tema del papado, el caso de la iglesia. ¿Lo podés demostrar? Sí, claro que sí. La misma Biblia lo enseña. La misma Biblia dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Cuando la misma Biblia enseña de que la iglesia es fundamento de la verdad, el fundamento de la verdad es falible. No se equivoca, no tiene error, no puede decir mentira en cuestiones de doctrina. Bueno, es creer en eso, creer que el fundamento de la verdad se corrompe, no es bíblico. Eso es antibíblico. Si quiere lo puedo desarrollar y podemos poner textos en pantalla y los discutimos, no tengo problema. Pero ahora recuerde, usted lo que tiene que demostrar nuevamente es no que la Biblia es palabra de Dios y que por ende es infalible. En eso estamos de acuerdo. No corra el debate para ahí, porque ahí no hay debate. No corra el debate para ahí. No coja para allá con el debate. Sí, es que él no puede cambiar el debate. Él quiere correr de que la Biblia es la única, las escrituras es la única fuente de... Eso es lo que él tiene que demostrar y le está corriendo. Tenemos una hora ya y está corriendo. Ahora, lo que usted tiene que probar es que la Biblia enseña por el principio epistémico de sola escritura, usted que se tiene que regir a partir de ello, porque yo no soy sola escritura. Por ende, a partir de dicho principio epistémico, yo no me tengo que regir. Usted sí se tiene que regir porque usted abraza el principio epistémico de sola escritura. Entonces, usted me tiene que demostrar por medio de la Biblia que la Biblia enseña que la única autoridad infalible es la Sagrada Escritura. Lo espero. Bueno, señores, voy a dejar el video hasta acá porque hasta el momento el pastor no ha hecho nada. Lo voy a dejar hasta aquí. Si usted quiere verlo completo, le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético y también dejaré el link del canal del pastor Eduardo Gutiérrez. ¿Qué opina? ¿Quién ganó? ¿Quién tuvo la razón? En los comentarios los leo.